Bueno, eso depende del Partido Socialista, básicamente. Ellos ya conocen en las 3 reuniones que hemos mantenido cuáles son nuestras demandas, qué es lo que hemos pedido. Hemos sido muy claros porque lo dijimos en campaña electoral y con eso ganamos a las elecciones. Apostábamos por el diálogo, pero evidentemente hay que desbloquear uno de los conflictos más importantes que tiene España, que es el conflicto del Estado con Cataluña. Por tanto, si en eso se avanza y si eso se concreta, puede haber acuerdo, pero si no se concreta, evidentemente nuestra postura está en el no en este momento. Yo creo que, para dejarlo claro, nosotros no estamos negociando solo una investidura, estamos negociando también una investidura y de hecho hemos hablado especialmente en la segunda reunión de problemas tan importantes como la derogación de la reforma laboral, la regulación de los alquileres, las políticas feministas o los temas de cambio climático. Eso también nos preocupa, pero evidentemente estamos negociando si este gobierno progresista que puede formarse en España va a liderar el inicio de la solución de un problema político enorme que es el problema político catalán. Y eso pasa por una mesa, que esto es muy repetido, por salir también de ese bucle. Mesa de partidos, mesa de gobierno. ¿Sin mesa de gobierno no hay investidura? Evidentemente, la mesa de partidos ayuda a un hecho que creo que... De gobierno, la mesa de partidos... Sí, digo, la mesa de partidos ayuda a un hecho que en una democracia es algo normal, que es el reconocimiento institucional y el hecho de que los gobiernos tienen relaciones entre sí, dialogan y pactan acuerdos. Por tanto, la mesa entre gobiernos es algo que no debería ser excepcional, debería ser absolutamente normal, porque el gobierno de España, nos guste más o nos guste menos, es el que es, y el gobierno de Cataluña también. Entonces, para que yo me aclare, gobierno... mesa de gobiernos, evidentemente, indispensable para que la investidura tenga el apoyo de Esquerra Republicana. Evidentemente, lo hemos dicho desde el principio. Antes de la investidura, pedimos un reconocimiento institucional y el acuerdo político con el Partido Socialista debería conllevar que se crease una mesa de trabajo como instrumento político donde los gobiernos pudiesen dialogar una agenda política de futuro. Pero no antes. Evidentemente, eso necesita tiempo. Estamos hablando de un conflicto político acumulado en 9 años. Ni en 3 reuniones, ni en 15 días vamos a encontrar las soluciones. Pero, repito, este gobierno progresista, si no quiere repetir los errores del gobierno Rajoy, debe en el tema de Cataluña hacer algo distinto. Se hace lo mismo para muchos catalanes. El gobierno de Sánchez va a ser igual que el gobierno Rajoy. Un par de cosas importantes. Falso, señor. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de derogar la reforma laboral con el Partido Socialista, no hablamos de derogarla para los catalanes. Hablamos de derogarla para todos los españoles. Porque nosotros no somos nacionalistas, somos republicanos. Republicanos catalanes, evidentemente. Vale. El nacionalismo está en las 3 derechas españolas que tienen una concepción de España excluyente. La de la donde, evidentemente, no, en absoluto. No, la Constitución habla de una sola soberanía nacional. El Partido Popular de la Constitución. El Tribunal Constitucional porque los padres de la Constitución nunca tuvieron esa visión excluyente de España. Pero la derecha ha ido imponiendo una visión hegemónica excluyente del Estado y, por tanto, contra eso sí que luchamos a fondo. Dejar bien claro que la derecha está muy nerviosa, sobre todo porque no ganó las elecciones, no tiene mayoría para gobernar, pero no porque ha tenido mala suerte, es que los ciudadanos no la votaron, no votaron al PP, no votaron a Vox y no votaron a Ciudadanos para que tengan una mayoría y tengan una alternativa de gobierno. Y en este país, en los últimos tiempos, lo que ha pasado es que una mayoría formada por la izquierda y por el soberanismo, quitémonos ese velo y esa vergüenza de decir eso, una izquierda y el soberanismo echó al Partido Popular, que es el partido más corrupto de Europa. Y por tanto de ahí debería partir la legitimidad de una mayoría existente que llevase al país políticas sociales, evidentemente, con una agenda social muy fuerte y muy profunda, y cortar con lo que hizo el PP, que es que externalizó la política hacia los jueces. La política debe salir de los tribunales, ir al Parlamento, ir a los partidos políticos y mediante el diálogo buscar soluciones. Hoy la derecha es bloqueo y en cambio el diálogo que se está produciendo es la única posibilidad que se desbloquee la situación. Venga, señor. El presidente de Esquerra Republicana tiene 2 hijos pequeños que no ven a su padre desde hace mucho tiempo y está en la cárcel. Un gobierno progresista no debe blanquear nunca eso, porque si no, no será un gobierno progresista, ni podrá construir un tiempo nuevo. Por tanto, hay presos políticos
13 compañeros que están, 9 compañeros que están en la cárcel, son políticos gente que está en el extranjero, que no puede estar con su familia. Y eso es una anomalía democrática de este país. No miremos hacia otro lado, ni coloquemos el polvo, debajo de la alfombra. Afrontemos eso. Yo sé que la derecha, es el turno de pues evidentemente está contenta con esa situación y pondría a mucha más gente en la cárcel. Eso le encantaría como solución. Pero evidentemente el país no debe avanzar hacia allí. Fake news. Creo recordar que el Partido Popular de Mariano Rajoy hizo una campaña terrible contra el Estatuto de Pascual Maragall. Cuñas en la radio diciendo que a los españoles se les iba a quitar el pan de la boca para dárselo a los catalanes. De mentiras como esta viene en parte el enfrentamiento que se ha provocado entre pueblos de España, utilizando, podríamos decir, muchos prejuicios históricos. Por tanto, parémosle a la derecha el uso que hace del tema catalán. Lo utilizaron contra Zapatero, lo utilizan ahora contra Sánchez, pero no todo vale. Y evidentemente, pegarle a los catalanes para darle al Partido Socialista es una actitud política absolutamente desdeñable.